Cuando uno tiene la suerte, el honor y el privilegio de entrevistar a personalidades, a profesionales con una historia tan grande, tan larga por los años, tan importante por los desempeños profesionales, uno siente que se mete en la historia no solamente del personaje, del entrevistado, sino del mundo que apasionadamente ese entrevistado eligió para desarrollar su carrera. Para mí es un honor que esté hoy acá Raúl Barceló. Es un honor porque no quiero decir hace cuántos años, desde allá, desde la Fórmula 1 de Reutemann a la de Colapinto, él me cuenta un mundo apasionante como el del automovilismo. Bienvenido. Muchas gracias, Orestes. Un placer que me hayas invitado y acá estoy, bueno, para contar un poco. Me doy cuenta que ya no es tan un poco, más de 50 años en este trabajo. Es sorprendente. Yo cuando te hacíamos preproducción y veíamos todas las fotos y veíamos, mira qué notable, veíamos las texturas, el pixelado y los colores de todo la brevísima referencia gráfica que mandaste. Es increíble. Hay grano grueso, grano finito, hay digital, hay blanco-negro, hay espontáneo y producido. Es impresionante. Primero, ¿cuándo el bichito de los fierros y del periodismo, o del periodismo de los fierros, o juntos? Fue simultáneo y realmente fue muy claro. Yo a veces, cuando con los chicos, incluso con mis hijos, ¿viste? Te preguntaban, bueno, el tema de la vocación, no la vocación. Yo sé, ¿por qué les resulta tan difícil saber qué es lo que quieren? Claro, después me di cuenta que a mí se me hizo muy fácil, porque yo tuve claro desde un principio, desde chico. Cuando te hablo de chico, yo tenía, y el otro día encontré en unos de esos viejas cajas que uno guarda, crónicas que yo hacía. Mi papá era escribano, entonces en mi casa había máquinas de escribir y yo me defendía. Yo tenía 8 años y jugaba con mi papá al boxeo. Entonces boxeábamos los dos y mi mamá era el sparring de uno, mi hermana era el sparring del otro, cronometraba yo me lo tomaba muy en serio, cronometraba los 3 minutos y terminaba esos 3 rounds que peleábamos, entre comillas, y yo iba a la máquina de escribir y lo redactaba. Lo cronicaba. El otro día me lo volví a ver, después de, tengo 72, 60 y pico de años. Es decir, que siempre lo tuve. Los viernes en el colegio primario yo hacía un resumen para mí, hacía un resumen de lo que había ocurrido, de lo más importante que había ocurrido en la semana. Entonces, lo tuve clarísimo desde siempre. Jugaba en el cordón de la vereda, como todos, con los autitos que uno compraba y le ponía masilla para que pesaran más. Y fueran, para hacer la suspensión. Para hacer la suspensión, exactamente, que era toda una novedad en ese momento. Y yo transmitía los grandes premios, entonces tenía 2 o 3 autitos, jugaba solo, entonces yo iba pasando y yo relataba, pero relataba con absoluta seriedad. Y esa foto que está ahí, que es muy significativa, porque quien está al lado mío lo reconocerás, que es Jorge Persicelli, Jorge Kelly, Galleta Kelly. Claro, con quien empezamos juntos. Él un poquito antes que yo, porque él es mayor que yo. Dos chicos. Ahí estábamos en Radio Plaza de Altagracia, que había dejado de ser propaladora. Estoy hablando del año 68, comienzo del 68. Había dejado de ser propaladora para hacer radio por circuito cerrado, por cable. Y era toda una novedad. Entonces contrataron a un periodista de acá de Córdoba, Hugo Oscar Mendoza, no sé si lo recordás, para que fuera una especie de gerente de contenido, darle, digamos, pegar un salto cualitativo en el contenido de la radio. Y se dan cuenta que recién se está inaugurando el autódromo. En marzo del 68 se inaugura el Autódromo Cabalén. Y yo ya empezaba a ir al autódromo por las mías. Iba con un grabador y hacía notas. Entonces, bueno, se dieron cuenta, esto del autódromo y Berta, esto tiene un movimiento Altagracia diferente. ¿Y alguien sabe de automovilismo? No. Entonces alguien habrá dicho, hay un chico Barceló que va al autódromo y hace notas. Háblalo.
me hablaron al día siguiente, me hicieron una prueba en un grabador y bueno, y a la semana siguiente tenía un programa de automovilismo que lo hacía con Jorge, pues yo tenía 13 años, Orestes. Yo tenía 13 años, era muy chico. Entonces, pero yo hacía reportajes, ya le hacía reportaje a Berta, a Estefano, fueron las primeras notas que Nasif. hice. A Nasif Estefano, claro. Entonces, yo, viste, en marzo del 68, con 13 años, se inaugura el Cabalén y bueno, consigo entradas y ahí voy y estoy en boxes y desde ese momento hasta hoy. No paraste. No paré. No paré. Con la diferencia que además hice otras cosas, después me voy a Buenos Aires. Esa foto la tomé yo. Esa foto la tomé yo, que es histórica, porque es una prueba del Berta LR, el auto que construyó Berta, Sí. y que va al autódromo a probar. En ese entonces no se probaba ni con bomberos, ni con ambulancia, ni con nada. Di Palma manejándolo y sale de la curva, vemos el humo desde boxes donde estábamos, vemos el humo y salimos corriendo todos y se estaba incendiando el auto. A Di Palma lo traen acá al hospital del Quebrado y yo había llevado una máquina de fotos que no usaba nunca, así que sacaba fotos y lo ayudaba a Oreste y al resto de los mecánicos a tirar tierra a un auto con los tanques de combustible llenos, viste esa inconsciencia, y bueno, estas fotos se las regalé a Berta, que las publicó en su libro. Así que tuve mucha participación desde muy jovencito con todo esto. Y bueno, y en Córdoba trabajé en todos los medios, después me fui a Buenos Aires y allí amplié Mira, ahí estoy con Jorge Kelly, con el Lagarto Guisardi, yo y el perro Altamirano, que era el operador. La verdad, y acá adelante está el Vicky Guayar, que era el comentarista de Barba. El de Barba, el Vicky Mirá, Guayar. mirá vos. Sí. Los gloriosos tiempos de Radio Universidad. Exactamente, gloriosos tiempos de Radio Universidad. Que fue única. Única. Yo le hacía las informaciones deportivas por la mañana al musical 580, al tío Pepe, a José González. José González. Que era obviamente lo más escuchado de Córdoba. Entonces, y enseguida hicimos, bueno, tiramos onda, como dicen los chicos hoy, con el tío Pepe, que por supuesto era mucho mayor que yo, y nos tratábamos de usted, me trataba de usted. Él era de Boca, yo de River, y entonces empezamos a hacer una especie de enfrentamiento que se hizo como bastante popular, se hizo casi como un sketch. Así que la verdad que tuve mucha suerte. Yo miro para atrás ahora con esto del libro, que he tenido que hacer un repaso de mi vida, y mi papá decía siempre, yo la verdad soy un tipo de suerte, y yo la verdad que debo confesar que soy un tipo de suerte porque he tenido una vida, gracias a Dios, fantástica, fantástica. Cuando me pongo a ver fotos y a recordar hechos, veo que, bueno, he tenido oportunidades únicas. Esta foto, yo fui estudiante de intercambio y viví un año en Estados Unidos con 18 años. Esta foto es de allá y viví en Florida, en Orlando. Y eso me permitió, por ejemplo, en la época que yo entro en Radio Universidad, estoy en la mejor época de Radio Universidad, con el tío Pepe, cuando Héctor Acosta me hace debutar en televisión, primero en Canal 10, después en Canal 8, bueno, que iba creciendo, el Canal 8 me piden que haga el noticiero, y que inauguré el noticiero, digamos, lo inventé al noticiero de Canal 8, que hasta ese momento no tenía nada. Me voy a Buenos Aires pensando que me estaban llamando para una corresponsalía y es el día que llego, debuto en 60 minutos, el noticiero que más se veía. 60 minutos, claro. Sí, claro. Viste, si fueron, yo habré aprovechado mis oportunidades, pero tuve muchas puertas que se abrieron en el momento oportuno. Y yo estaba también en el momento oportuno. Porque yo me voy a Buenos Aires siendo soltero, joven, sin mayores compromisos. Otra hubiese sido la cuestión si yo hubiese estado casado, con hijos. Uno lo piensa de otra manera, ¿no? Me quedé pensando en un detalle que tiene que ver con esto que hablas, que yo no puedo desentrañar filosóficamente, que es el destino, la suerte y el carácter. Me quedo pensando en ese pibe al que en ese 68 Berta le dicen llámelo a ver si puede cubrir la parte, y en ese 68 que se funda el autódromo, y en ese 68 en que la
la música funcional la propaladora deja de ser radio. Fíjate, no son menores los hechos externos de tu vida que naturalmente aprovechaste y maravilloso, y fuiste rápido, hábil, ágil, vivo, y aceptaste los desafíos. Pero ¿cómo se va amalgamando el destino de una vida, no? Tal cual. Año 68, fíjate que pasan 3 o 4 cositas Sí, tal cual. que te traen hasta acá. Es tal como lo decís, porque yo, te imaginas, era un estudiante como cualquier otro, que estaba jugando al básquet. Mirá esa cara. Esa foto es divina, con Traverso. Con Juan teníamos una relación bastante peleada mientras él corría y yo transmitía. Teníamos enfrentamientos bastante importantes porque Juan no se callaba nada y yo tampoco. Pero cuando dejó de correr y demás, hicimos una relación fantástica hasta sus últimos momentos. La verdad que un personaje muy especial. Pero volviendo a lo que me decías, yo estaba despertando a la vida madura, era un puber que estaba despertando a la vida madura. Y realmente se me aparecieron un montón de cosas de las primeras novias, jugar al básquet, que me encantaba. Yo era hincha de Marcelo Farías, que era un gran jugador de básquet, oriundo de Altagracia, era mi ídolo. Es decir, un montón de circunstancias. El tema del automovilismo, que Altagracia realmente empieza a cambiar porque la aparición de Oreste Berta. Oreste impregna Altagracia. Impregna Altagracia. Entonces, de un día para el otro, aparecen pilotos que uno los veía en el gráfico y en Automundo, y yo los veía comiendo. Los Fittipaldi, por ejemplo. Bueno, sí, pero los pilotos nacionales. Los nacionales. ¿Viste? Carlos Marinkovic, Luis Di Palma, Oscar Mauricio Franco, Carlos Pairetti, Eduardo Copello. Entonces ya pasaban a ser casi vecinos de Altagracia. Muchos de ellos vivieron al menos una época, como Di Palma. Entonces yo iba con mi grabador, sabía que iba al restaurante Capri, donde Oreste los llevaba a almorzar, y que iba a tener alguna nota de una primera figura. Entonces eso fue cambiando de Altagracia, y yo no es que lo entendí, sino que me subí a esa ola. A ese clima. A ese clima, lo aproveché, no había nadie que quisiera automovilismo. Me venía al autódromo, me iba al autódromo a dedo, te estoy hablando, 14, 15 años. Me iba a dedo al autódromo, veía las pruebas, y ahí es donde Sprinter y Héctor Acosta, que eran los dos referentes de automovilismo de Córdoba, dos brillantes profesionales, los dos, no te voy a decir que me tironean, pero más o menos. ¿Por qué? Porque había un pibe, que era yo, que iba el día que... Solo yo sabía cuándo probaban, porque iba al taller de Berta y decía, che, vamos a probar. Ahí no sé. Las coberturas. Entonces yo iba, entonces me decían, che, llamame por teléfono, te hago salir, te pago la comunicación. Mirá de qué época te estoy hablando. Yo te pago la larga distancia. Qué bárbaro, ¿no? Cómo cambió todo. Y bueno, y entonces hago cosas con Sprinter, y después ya un día Héctor Acosta formalmente me ofrece integrarme a su equipo de deporte motor, que hacía por Radio Universidad. Sí. Y ahí ya empiezo en Radio Universidad, y ya en Radio Universidad me ofrecen trabajar en el noticiero, y ahí ya empiezo a hacer micrófono con el tío Pepe, con José González, y bueno, ahí va cambiando todo en Córdoba. Entonces yo trabajaba en Radio Universidad, empecé a trabajar en Canal 8, y hacía colaboraciones en el diario Córdoba. En el diario Vespertino. Estamos hablando de principios de los 70. 70. Fines de los 70 ya. Sí, fines de los 70, 80. Sí. Exacto, perdón, sí, porque yo empiezo en Radio Universidad en el 76. Y bueno, y ahí sigo acá en Córdoba haciendo todo eso, hasta que un día en el 82, Héctor Acosta transmitía la Fórmula 1. Entonces, él para TC. Entonces era un periodista sumamente destacado, y él viajaba permanentemente, tanto a Europa y a TC, a Buenos Aires. Entonces un día viene, yo trabajaba con él, no solo hacía deporte motor en radio, sino que ya hacíamos un programa de televisión que se llamaba 8 Deportes por Canal 8. Domingos a la noche, un resumen de toda la semana, donde se cubría mucho el deporte local. Entonces yo también, como Carlitos Lopresti, que era otro integrante, cubríamos rugby, golf, básquet, lo que fuera, más automovilismo.
Y entonces un día Héctor me dice, che, en Buenos Aires andan buscando a alguien para el noticiero, textual. ¿Te interesaría? Viste, insisto, yo joven, soltero, sí, digamos, viste, uno agarraba todo. Sí. Bueno, te voy a decir que te llamen. Bueno, esa fue la conversación. Él me dijo para el noticiero, no fue más específico. A la semana siguiente me llama alguien al Canal 8, me llama, yo soy el productor de ATC, del noticiero de ATC, y queríamos saber si usted estaba interesado en que conversemos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo pensaba en una corresponsalía. Claro. Yo pensaba, entonces digo, a lo que tengo, le sumo una corresponsalía en ATC, saco chapa. ¿No te imaginabas el programa? Para nada, no me imaginaba que ellos me estaban queriendo invitar a Buenos Aires. Lo que pasa es que tenía una estrategia que ahora te la cuento, que era ultra secreta. Y ahora te cuento por qué. Y esto es para la gente que tiene unos cuantos años que lo va a poder entender. Entonces, me llama la semana siguiente Horacio La Rosa, que era... Horacio La Rosa, lo conocí. Bueno, un zar de los noticieros. Exactamente. Que para mí, desde acá, no sabía quién era. Digamos, era La Rosa, qué sé yo. Es decir, no le di la entidad que tenía. Entonces lo atiendo, correcto. Qué sé yo. Entonces me dice, yo ya les había mandado una prueba que me habían pedido, una presentación, un copete y demás. Les mando eso, y entonces me dice, mire, esta anécdota es linda, sobre todo para la gente de los medios, ¿no? Me dice, lo he visto, las notas que hizo, la prueba, nos gusta mucho, pero usted no tiene tonada cordobesa. No, le digo, no tengo tonada porque no tengo tonada. Sí, no tengo tonada. Sí, porque a nosotros nos gustaría que usted tuviese tonada. Fue como que me pegaran una trompada en la nariz. Me ofendí. Entonces le digo, mire, es muy simple, contraten al Negro Álvarez, que no solo tiene tonada, sino que además se van a divertir. Obviamente entendió la ironía, que no fue tan fina, y no se ofenda, no se ofenda. Lo que pasa es que en televisión no se puede perder el tiempo. No tenemos tiempo. Cuando ponemos a alguien, tenemos que hacer que se distinga por algo. Entonces dice, yo pensaba que usted podía distinguirse por lo del cordobés. Y de paso, ir colocándolo como una suerte de sucesor de Sergio Villarroel. Era un periodista vos sabés quién era, Sergio Villarroel, y que triunfaba en Canal 12, en Canal 13, que era el gran referente del noticiero. Sí. Entonces, como yo no tenía ninguna idea de irme a Buenos Aires, le dije, mire, La Rosa, yo hablo como hablo, si le interesa, soy y nada, y bueno, ya va a tener noticias nuestras. Pasa eso y yo me quedé bastante molesto. A la semana siguiente me dice, oiga, ¿no quiere venir a hablar en Buenos Aires con nosotros? Sí, tal día. Me voy, cuando llego, todo ese día, no te la voy a hacer tan larga, me tratan como una estrella, maquillaje, claro. ATC, ¿sabes lo que era ATC hoy? Pero en aquel momento... No, un monstruo precioso. Monstruo. Yo imagínate de Canal 8, que era prácticamente un salón y nada más, caminaba por esos pasillos que no terminaban nunca, veía artistas que te cruzabas, era una cosa fastuosa. Me hacían pruebas de cámara. Y después me dicen, en un rato venía a hablar conmigo, me dice La Rosa. Cuando voy a hablar, me dice, ¿te interesa trabajar con nosotros? Yo seguía con la cabeza que era una corresponsalía. Entonces, sí, me interesa, pero no sé qué tengo que hacer. Conducir el noticiero. Tenés que venir como conductor del noticiero la semana próxima. ¿Cómo? Sí, tenés que venir a trabajar con nosotros como co-conductor. Yo tengo mi vida armada en Córdoba, tengo mi trabajo, y el lunes que viene... Yo no tengo tiempo, tiene que ser el lunes, pero tengo que pensarlo. Bueno, tenés un día para pensar, 2 días para pensarlo. El miércoles me tenés que contestar. ¿Te imaginas? Me vuelvo para acá, reúno mi consejo de ancianos, mi papá, a Héctor Acosta, por supuesto, a Juan Marguch, que era mi gran amigo, Juan Fortunato Marguch, brillante editorialista de La Voz del Interior. Por supuesto, todos me decían, pero sos joven, soltero, anda, probá, sacá licencia sin goce de sueldo y después ves. Así que el miércoles lo llamé y le dije, ahí estoy el lunes. Pedí licencia sin goce de sueldo en todos los lugares donde trabajaba y el lunes aparecí allá y a la noche debuté en ATC, en el noticiero.
Bueno, así surgió. ¿Cuál era la estrategia? ¿Por qué no me habían dicho todo esto? Porque 60 Minutos había quedado muy golpeada después de Malvinas. Después de Malvinas, claro. Entonces las figuras, José Gómez Fuentes, Nicolás Casanseu, Desaparecieron todos. Leonardo Sciocco, los tenían que hacer desaparecer. Pero no querían hacer una muestra de derrota. Entonces, la idea, ¿cuál fue? La estrategia fue traer gente del interior, como fue el caso mío, y el de Silvia Martínez, que todavía sigue trabajando en TN, ella de Santa Fe, llegamos el mismo día, y irnos haciendo aparecer, y un día desaparecía Casanseu, otro día desaparecía Gómez Fuentes, como que la gente se fuera olvidando, y armar otra cara del noticiero. Un desplazamiento tranquilo. Exactamente, esa era la estrategia, por eso nunca supe, ni siquiera Héctor Acosta, que fue el que me ofreció, nunca supe a dónde desembocaba la cosa. Así que de un día para el otro estuve en Buenos Aires sin pensarlo ni buscarlo. Y hasta el punto que estuve un mes viviendo en hoteles, ¿viste? Buscando un lugar donde alquilar. Los primeros fines de semana no la pasé tan bien, porque claro, me volví a Altagracia en auto, en avión, colgado de un ómnibus, porque no estaba tan satisfecho. Pero bueno, después encontré mi mundo allá. Desde ya, todo el programa te voy a agradecer que hayas venido. Él es Raúl Barceló, una historia dentro de la historia del periodismo deportivo de la Argentina. Vamos a tanda y ya volvemos en esto que es Poco Serio. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC. Hicimos un acuerdo con el ministro y con el ok del gobernador, por supuesto, de que la municipalidad pudiera terminar la obra y nos pusimos a trabajar y hoy llegamos a este día, todos acompañaron, la escuela la hacen los docentes, los alumnos, los padres, yo creo que eso es la importancia, por eso Rodito es grande y va a seguir siendo grande porque la educación es una prioridad. Gracias a todos porque realmente de esta manera queremos seguir trabajando. Para mí terminar esta escuela también es un compromiso asumido y cumplido, pero no lo podríamos haber terminado nunca sin Gustavo, sin la familia Pagani que tanto pecharon. Aprovechen el tiempo, sean hombres y mujeres de bien y a partir de ahora tienen alas para volar. Que la droga no se los corte y que la vida los lleve siempre para arriba. Que tengan mucha, pero mucha suerte, estudien mucho, ¡viva la nueva escuela! Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. En el sur de la ciudad, las obras tampoco paran. Pavimento de hormigón en Quintas de Italia para transitar mejor todos los días. Nueva red de agua potable que mejorará el servicio y brindará mayor presión a más hogares. Iluminarias LED en Ampliación San Fernando para más seguridad en cada cuadra. Tres frentes, un mismo compromiso. Seguir mejorando la vida de las vecinas y vecinos. Córdoba Capital. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad en Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. El rock toma el Teatro Real. La agencia Córdoba Cultura presenta Rock Real Tributos, un ciclo para revivir la música de las grandes leyendas del rock. Desde el jueves 6 de agosto, cada semana el Teatro Real será el escenario donde más de 12 bandas cordobesas rendirán homenaje a los himnos de los años 80 y 90. El gran cierre estará a cargo de Eruca Sativa. Consulta la grilla completa en cultura.cba.gov.ar y en redes sociales @culturacba. Córdoba es cultura con acento cordobés.
Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos, junto a los concejales de todas las fuerzas políticas, escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecórdoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Pensaba cuando hacíamos la preproducción, tuviste la suerte de estar con 200 leyendas mundiales, más Sí. o menos. Y Yo bueno, calculaba unas 200 celebridades mundiales, gente que inalcanzables para el mundo y que compartiste un café. la verdad que sí, porque si tuviera que historiar, más allá de toda la crema del automovilismo argentino de los últimos 50 años, empiezo a referenciarlo con Copello porque fue gran figura, y en ese momento era el maestro, todos les decían del maestro, ante sus propios contemporáneos, pilotos, le decían maestro, mirá qué respeto que le tenían. Pasando por Di Palma, pasando por Traverso, pasando por Besone, pasando por Pairetti, con todos he tenido en su momento la relación periodística y después con los años eso se fue aflojando y se convirtió en una relación amistosa. Con todos estos que nombramos, Di Palma vivió en Altagracia, me llevaba en avión, yo era chico y él vivía en Altagracia, me sacaba en su avión. Y él se divertía haciendo... Locuras, absolutas locuras. Esta fue una locura mía. Esta fue una locura mía en el vado del río San José. El auto que se está llevando el río es Eduardo Copello. Y el otro, que está más arriba, es el de Jorge Recalde. Y yo soy el semidesnudo de malla naranja. Mirá. Yo estaba cubriendo para Canal 8 y vienen los autos... Y yo sabía que la crecida iba a subir el río porque había llovido mucho a la noche. Y entonces me quedé con el camarógrafo ahí y logramos todas estas imágenes en exclusiva. Y por supuesto yo entré, por 20 y pico de años, de una manera espontánea a ayudar. Yo pensé que atrás mío iban a venir 100 más que estaban en la banquina y todos me decían, dale Raúl, bravo, dale. Y yo iba solo cruzando el río que... ¿Y lo pudiste sacar ese auto? Bueno, yo ahí llego, vuelvo a la costa, me consiguen un cable, tomo la punta, vuelvo al río, que te digo que ahí me di cuenta cuando estaba... Que estaba picante. Muy duro, lo pude soportar porque tenía 20 y pico de años. Lo atamos al parante del R18 y eso nos sirvió no para sacarlo, sino para sacarlo a Copello y al flaco Gramaglia, que era su navegante, este que está de espalda de blanco. Estaban ahí. Que no podían salir de ahí. Mirá la situación en la que están. Entonces, con ese cable, los ayudé a agarrar el cable, yo los iba acompañando y volvimos a la costa y los saqué a Copello y a Gramaglia. Y Eduardo hasta el día de su muerte me decía, vos me salvaste la vida, pobrecito. Pero hablando de lo que me decías, hace rato salía una foto con un Pagani. Horacio Pagani es un argentino, hoy es un Enzo Ferrari de Europa. Top del mundo. Top del mundo. Bueno, Horacio me recibió en su fábrica allá en las afueras de Módena, almorzamos juntos, me mostró la fábrica, vino a Altagracia hace 2 años, quería verlo a Oreste, que es su gran ídolo, Berta, y me invitó a almorzar. ¿Vos sabés lo que es almorzar con Berta y con Pagani? Los tres. Pagani, es un privilegio. para nuestra audiencia,
Pagani hace autos a pedido. Exactamente, él hace 50 autos por año, valen 3 millones de euros Cada auto. cada auto. Tiene 3 modelos fundamentales, pero cada auto, digamos, es un modelo, pero después cada modelo es único. Es decir, tuvo el Sonda primero, el Guaira después y ahora el Utopía. Los conocí en el Museo de Turín, Ah, mira. en el Museo de Turín del Automóvil. Ah, mira qué Autos bueno. infernales. Autos- No son autos de serie ni de calle. No, son autos para ir a autódromos. Bueno, y Horacio hoy es una celebridad. Y yo le mando mi programa desde Boxes toda la semana porque eso me sirve para actualizarme y saber qué está pasando en Argentina. Entonces yo le mando todas las semanas. ¿A Enzo Ferrari lo conociste? No, a él no. Porque no, falleció, no, sí. No lo No conocí. llegaste. No llegué. Bueno, ahora he estado conduciendo una charla con Enrique Scalabroni, un ingeniero argentino que ha sido un técnico de primer nivel en Williams, en Ferrari, en Lotus, en Peugeot, en la década del 80 y del 90, que está ahora cuidando a su madre de 100 años en la cumbre. Mirá vos. Mirá vos. Raúl, ¿la Fórmula 1? Y la Fórmula 1, antes de pasar a la actualidad, te quiero decir que tuve mucho con Reutemann. Tuve una época, si bien no tanto cuando corría, más cuando dejó de correr. Yo en una época transmití la Fórmula 1 para TC y lo tenía Reutemann de comentarista. Te das cuenta el lujo que era tenerlo a Reutemann de comentarista. Tenía una muy linda relación con Carlos. Y la Fórmula 1 yo la veía, por supuesto, cuando se hacían los grandes premios de la Argentina, desde ya que me iba de Altagracia en avión, en ómnibus, a dedo, lo que fuere. Ahí tenía unos tíos que me bancaban en Buenos Aires y, por supuesto, me iba a ver la Fórmula 1. De alguna manera me las ingeniaba para entrar a boxes, así que he tenido experiencias muy lindas. Te estoy hablando de 80, 81, 79, 80, 81. Después, con la época de los 90, que volvió la Fórmula 1, desde ya, yo ya estaba en ATC. Y bueno, y si me preguntás por la Fórmula 1 actual, Franco Colapinto ha cambiado el paisaje del público argentino. En otra Fórmula 1. En otra Fórmula 1 que no tiene absolutamente nada que ver con aquella de los 80 que uno vivió y de los 90. Bueno, decirte todo tiempo pasado es mejor, para nada, yo no estoy de acuerdo con eso, simplemente que yo siempre digo que lo que pasa es que a uno le parece mejor porque uno era más joven, es muy probable que haya sido así, pero de todas maneras yo disfrutaba mucho más aquella Fórmula 1. Esta foto es muy linda con Reutemann, la última vez que lo vi, cuando fui a verlo a Santa Fe, y un gesto amistoso de él tomándome del hombro, sí, porque que no era habitual. No era habitual, era hosco y distante. Tal cual, lo describiste tal tipo cual. Tipo raro, ¿eh? Raro, sí. Tipo, un caballero, pero un tipo raro. Una descripción perfecta, un tipo raro, que vos pensás que en lo político, él, en un momento dado, si lo recordás, Duhalde le ofrece que sea candidato, y si en ese momento Reutemann era candidato, era presidente. Y él dice que no. No, que vio cosas raras. Que vio cosas raras y que no quiere saber y un nada. un día le pregunté y le digo, ¿cómo? Che, no te animaste. Yo tirándole la lengua. Y me dice, mira, te digo una sola cosa. Para ser presidente tendría que tener no menos de 2.000 personas para los cargos importantes de confianza. Y yo no tengo ni 2.000 ni 200 personas de confianza. No. Fue casi textual la respuesta que me dio. Exacto. Y es una realidad técnica. La realidad técnica. Sí. Vos te das cuenta que, no hablemos de Eloy, pero cualquier presidente no conoce al director, empresas públicas que manejan presupuestos enormes, no los conoce, son referencias o respuestas políticas, en fin. Y me pareció perfecto, por eso, viste, me quedó grabado. Técnicamente me pareció perfecto. Y yo no conozco ni 200, no tengo gente de confianza ni 200. Y señoras y señores, toda una vida, 50 años de trabajo periodístico, en este libro que se llama Rectas y Curvas de su vida periodística, de Raúl Barceló, que ha sido presentado hace poquito. Un libro que da ganas de leer
que lo tiene a una foto de tuya, Raúl, con el Fangio. Chueco, con Fangio. Y contame. Bueno, este libro aparece, lo escribió Esteban Lona, Sí. Un poeta, publicitario, cordobés. Porque, claro, tengo muchas anécdotas, es cierto. Entonces, por ahí gente me empezaba a preguntar historias y yo empezaba a contar, y bueno, verborrágico que soy. Entonces, la respuesta clásica, tenés que hacer un libro. No. Bueno, y así venía, hasta que un coleccionista de autos importante me dijo un día, me pedía que le contara tal anécdota, tal otra, con Traverso, cuando transmití con fuego, cuando se estaba quemando el auto. Cuando se quemaba la coupé. Eso lo relataba yo, y me preguntaba esto del río, me preguntaba esto otro, y tenés que hacer un libro. No. Entonces me dice, así como vos sabés que yo gasto mucho dinero en recuperar autos muy importantes para la historia del automovilismo argentino, lo cual yo lo sé, y que gasta mucho dinero, coleccionista de primer nivel, las anécdotas tuyas, que sos un periodista en actividad, todavía lúcido, que trabajaste en la última etapa del viejo TC y estás actualmente trabajando. Esas anécdotas no se tienen que perder, no hay muchos más como vos. Digamos, con esa trayectoria. Pensalo. Es más, y en ese tiempo. Claro, por eso te digo, porque en el año 67, yo que con muy jovencito empiezo a trabajar y a hacer reportajes y qué sé yo, mi mamita, en el Tajamar, con el reloj público donde vivíamos la mayor parte de mi vida en Altagracia. Pero te decía que viví esa última época de las cupecitas y el comienzo de lo que yo llamo el automovilismo moderno. Entonces, bueno, un día le dije, no voy a hacer nada, me da vergüenza, pero voy a hacer un libro yo de mis historias, no. Y un día en Córdoba, hace 2 o 3 años, lo conozco a Esteban Lona, me pareció un encanto, y me tenés que hacer un libro. No, le digo, me da pudor, No, es que el libro no lo vas a hacer vos, el libro te lo voy a hacer yo. Claro. Yo voy a ser el redactor, vos vas a ser el producto, el protagonista. Yo voy a ser tu biógrafo. Opa, entonces ahí me despojé de Se te de esa facilitó vergüenza. todo. Se me facilitó, le digo, déjame que lo piense. A la semana lo llamé y le digo, dale, arranquemos. Hablé con este amigo de Buenos Aires y le voy a hacer el libro. Así que empezamos. Esteban grabó 35 horas de grabaciones de anécdotas e historias, Claro, y de la fue hacer de ahí llevando, una la fue, bueno, y así nació este libro, que es de Esteban Lona, pero es sobre mi vida. Lo presentamos en Altagracia hace pocos días, muy lindo, y bueno, prontito lo voy a presentar en Buenos Aires, en el Automóvil Club Argentino. Si bien se vende, y de paso le paso el chivo, que es lo pueden comprar en Busca Libre, que es un buscador de libros que se vende, bueno, te lo llevan a tu domicilio. También lo van a vender en Jenny, en la librería. Pero es más que nada dejar reflejadas una cantidad de historias justamente de estos 50 años que tienen que ver conmigo, pero que reflejan no solo el tema de automovilismo, sino muchas anécdotas de cuando estuve en el noticiero, que viajé mucho, estuve en China, en Japón, en Estados Unidos varias veces, en Europa, con políticos, con presidentes, lo cubría como periodista, a Menem, su viaje a China, a Alfonsín en el interior, en fin, tengo muchas historias vividas muy lindas en una época de la República muy linda, cuando vuelve la democracia, yo era protagonista, digamos, como periodista, pero era una vivencia muy particular. Y muy fuerte. Y muy fuerte cuando Alfonsín se va a Campo de Mayo, ¿te acordás? Cuando la casa está en orden. Yo estaba en la plaza con un móvil, por supuesto, haciendo notas, y lo que defendió la democracia fue los 100.000 personas que estaban en la Plaza de Mayo y la transmisión en directo que no se murió nunca, y verlo a Alfonsín decir la casa está en orden, felices Pascuas. Mirá, me emociono porque una cosa es decirlo y otra cosa es estar ahí mirándolo. He estado en el balcón famoso de la Casa Rosada, pero porque era periodista de ATC, entonces me permitía todos esos privilegios, no es porque yo fuera importante. Entonces he tenido muchas historias muy, muy lindas. Mirá, estoy con Horacio Pagani. Sí. Y después otras facetas que cuento, yo siempre fui muy tanguero, mi papá era tanguero y me transmitió eso. Entonces el irme a Buenos Aires me permitió descubrir de adentro el mundo del tango.
Entonces me hice muy amigo de mi gran ídolo, el polaco Goyeneche. Yo lo iba a visitar a la casa. Yo cenaba una vez por mes con Atilio Stampone, con el Negro Juárez. He tenido vivencias muy lindas. Al Caño 14 iba y entraba como si fuera a mi casa porque ya era amigo y no pagaba. Entonces he tenido anécdotas desde distintos sectores, bueno, que me han enriquecido la vida, me han hecho muy feliz y estoy, la verdad, muy feliz de haber tenido la vida que tuve. Qué lindo se te nota tu vitalidad y tu sonrisa. Qué lindo, me da un poco de envidia. Te agradezco, te agradezco. Sí, estoy muy bien. Además, y he descubierto otro Raúl, porque te conozco de siempre y te conozco por preproducción, pero me parece una vida que da para mucho más que un libro de crónicas deportivas, ¿no? Sí, son muchas cosas. Como con una mirada del país, de la política, de los medios, de los sistemas, del negocio en general, ¿no? Y lo que pasa es que en un momento, cuando yo estaba en el noticiero y simultáneamente hacía automovilismo, porque ya te digo, yo hacía el noticiero, ponele de lunes a viernes, salvo algunos viajes, sábado y domingo cubría, me iba a transmitir al interior, porque con ATC transmití muchas carreras, mira, estoy con Gabriel Reyes, transmitía mucho y volvía a Buenos Aires urgente porque conducía Coche La Vista, que fue el programa de automovilismo más importante. ¿Por qué? Porque en esa época no existía el cable, no existía nada, solo los 5 canales, los 4 canales de Buenos Aires y el canal de La Plata, que era Canal 2, se transforma después en América. En América. Que estaba como surgiendo. Entonces, si querías ver automovilismo, era Coche La Vista. Mira, con Luis Landricina, gran amigo mío. Debo decir que lo más importante que tiene el libro no son mis anécdotas, sino son los prologuistas. Uno es César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino actualmente, como una suerte de símbolo del automovilismo. Otro es Luis Landricina, que es mi amigo y que, bueno, ha sido un hombre muy cercano al automovilismo. Y el otro es Oreste Berta, que es, bueno, quien realmente he tenido una relación que me ha permitido, sin él tener que decir nada, el solo saber que yo estaba cercano a Berta me abría puertas. Así que tengo 3 prólogos que son más importantes que el libro. Él es Raúl Barceló, periodista, apasionado, conductor de televisión, autor de libro. ¿Qué más podemos pedir? Vamos a tanda y ya volvemos. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC. Hicimos un acuerdo con el ministro y con el ok del gobernador, por supuesto, de que la municipalidad pudiera terminar la obra y nos pusimos a trabajar y hoy llegamos a este día, todos acompañaron, la escuela la hacen los docentes, los alumnos, los padres, yo creo que eso es la importancia, por eso Rodito es grande y va a seguir siendo grande porque la educación es una prioridad. Gracias a todos porque realmente de esta manera queremos seguir trabajando. Para mí terminar esta escuela también es un compromiso asumido y cumplido, pero no lo podríamos haber terminado nunca sin Gustavo, sin la familia Pagani que tanto pecharon. Aprovechen el tiempo, sean hombres y mujeres de bien y a partir de ahora tienen alas para volar. Que la droga no se los corte y que la vida los lleve siempre para arriba. Que tengan mucha, pero mucha suerte, estudien mucho, ¡viva la nueva escuela! Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. En el sur de la ciudad, las obras tampoco paran. Pavimento de hormigón en Quintas de Italia para transitar mejor todos los días.
Nueva red de agua potable que mejorará el servicio y brindará mayor presión a más hogares. Iluminarias LED en Ampliación San Fernando para más seguridad en cada cuadra. 3 frentes, un mismo compromiso. Seguir mejorando la vida de las vecinas y vecinos. Córdoba Capital. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad en Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. El rock toma el Teatro Real. La agencia Córdoba Cultura presenta Rock Real Tributos, un ciclo para revivir la música de las grandes leyendas del rock. Desde el jueves 6 de agosto, cada semana el Teatro Real será el escenario donde más de 12 bandas cordobesas rendirán homenaje a los himnos de los años 80 y 90. El gran cierre estará a cargo de Lucas Sativa. Consulta la grilla completa en cultura.cba.gov.ar y en redes sociales @culturacba. Córdoba es cultura con acento cordobés. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos junto a los concejales de todas las fuerzas políticas escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecórdoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Seguimos acá, ahí en pantalla, el libro de Raúl Barceló, que es un lindo recorrido por una vida de rectas y curvas. Así fue tu vida, ¿no? Así fue mi vida, sí, rectas y curvas. Y lo de la palabra recta, si bien el título es de, me lo sugirió Esteban Lona, y me encantó, pero el tema de las rectas para mí tiene un símbolo, porque una de las frases que mi papá siempre me decía es, siempre para unir dos puntos no hay mejor camino que la línea recta. No te partes de eso. Ese es el consejo que me daba mi papá. Y por eso la palabra recto para mí es muy importante y es algo que gracias a Dios hoy miro para atrás y digo, he cumplido con el objetivo de mi papá que yo tomé como propio. Tener una línea recta. Raúl, y yendo a los fierros, ¿el mejor piloto que viste personalmente? Qué compromiso me pones. O los dos. Yo los separo por épocas. Porque me parece perfecto. Cada época tiene su estilo. Sí. Copelo en los fines de los 60, Di Palma más adelante y Traverso fines de siglo y principios del ¿Era muy bueno el flaco? Sí, era muy bueno. Y tenía un plus de locura que... Exactamente. De irreverencia, de conciencia, de audacia. ¿Cómo fue la transmisión de la coupé quemándose? Y bueno, esa es la transmisión más icónica que he dado, bueno, como la transmisión. Eso fue abril del 88 en General Roca. Yo en ese momento estaba transmitiendo el TC2000 y Traverso iba ganando la carrera, había venido desde atrás, va ganando la carrera, y bueno, cuando faltan 2 vueltas empieza a humear el auto, entonces yo
yo ahí ya dejo de ser un relator, paso a ser el Raúl Barceló espontáneo. La persona. La persona. Entonces yo empiezo, cuidado, Traverso. Creo que eso fue lo que más impactó en la gente, porque todos querían decir eso cuando ven que el auto empieza a humear, y en los últimos, cuando entra en la recta principal para terminar la carrera, se ve desde abajo el fuego, pero claramente él no lo podía ver. Entonces yo digo, cuidado, Traverso. Él después, hasta el día de su muerte, bromeábamos, que él siempre me decía, menos mal que vos me avisaste que había fuego, y si no yo me quemaba. Pero bueno, fue la transmisión más importante que hice, eso me di cuenta con los años. Para el Flaco fue la carrera más icónica que hizo, por más que él siempre dijo que tenía triunfos más importantes que ese, pero ese fue el triunfo más espectacular, porque se vio en televisión, lo vio todo el mundo, claro. Tiene millones de vistas, millones de vistas. Es una cosa impresionante, jóvenes y viejos, todos. Así que lo que pasa es que después me dice, ¿y cómo lo viviste? Bueno, lo viví como lo viví, yo terminó la carrera y tenía que tomar un vuelo para llegar a Buenos Aires y conducir coche a la vista, así que mi preocupación pasaba a ser otra. Y bueno, y Traverso siempre me bromeaba diciéndome, Berta, tu amigo, que por muy serio, ¿no? No es un tipo de reflejar emociones, me decía, me llamó por teléfono, me felicitó y hasta se emocionó. Hasta se emocionó. Mira, ahí estoy en una foto con Oreste. Sí. Fue muy lindo, pero bueno, sí, fue la transmisión más importante que, por lo menos la que quedó en la imagen y en el recuerdo. Para cerrar, me gustaría comentarle que este señor periodista, que es de Altagracia, que nació en Altagracia y que decidió volver a vivir a Altagracia, él cree que se fue de Altagracia. Pero parafraseando a su gran amigo Roberto Goyeneche, yo creo que Raúl Barceló nunca se fue de Altagracia y ese es su lugar en el mundo. Tal cual, como lo describiste, tal cual. Hoy estoy feliz de haber tomado la decisión. Permítame que le haga este giro porque me pareció hermoso encontrarlo. Cuando me dijo su amistad con Goyeneche y en su tango, ¿qué voy a volver si nunca me fui? Si siempre estoy volviendo. Si siempre estoy volviendo. Eso es un tema, un poema de Troilo, que por supuesto Troilo lo canta Goyeneche. Fue lo único que en letras hizo Troilo. Pero sí, yo nunca me fui de Altagracia y pese a que estoy esa es Gigi, mi pareja actual. Esa es su pareja, sí. Pese a que siempre volví, mantuve mis amigos de siempre, los mismos que mantengo, los de la infancia, los de mi jardín de infante. Eso es algo que a veces los jóvenes me preguntan, ¿qué podés aconsejar? Yo no estoy autorizado a dar consejos a nadie. Pero mantener los amigos de verdad, mantenerlos, conservarlos. Y eso es lo que pude hacer. Y hoy me permite estar en Altagracia y seguir caminando con mis amigos de toda la vida y comiendo asado con mis amigos de toda la vida y recordando épocas fantásticas de mi juventud, que bueno, con cada paso que doy, algún lugar, algo he hecho ahí. Así que, y Buenos Aires estoy muy agradecido, me abrió las puertas de todo, me trataron muy bien, pero cuando volví, hace 5 años, 4 años, me di cuenta que en Buenos Aires yo era un huésped de paso. Tuve 40 años, la mayor parte de mi vida. Sí. Pero yo estoy en mi casa cuando estoy en Altagracia. Esa es la realidad. No tenemos manera de agradecerle el placer de esta charla y de tu generosidad para venir a visitarnos. No, por favor. Para nosotros un honor. Y este regalo son un regalo muy rico, probalo, y muy sano. Lee la composición porque no vas a poder creer. Bocados proteicos, Afrodita. Mira. Y te van a encantar. Bueno, muchas gracias. Con vos y con la rubia. Mejor, porque siempre es bueno. Y no se olvide que ya está listo, presentándose pronto en Buenos Aires, el libro de Raúl Barceló. Muchísimas gracias. Orestes, muchas gracias a vos, fue un placer. Y bueno, ojalá nos vamos a seguir encontrando. Con mucho gusto, con mucho gusto. Como siempre digo,
más que un programa, esto es un placer, donde uno aprende de personajes muy lindos de nuestra Argentina y de nuestra historia. Y gracias a la gente de Bonadeco, ahí en Rodríguez del Busto, en el Hiperconstrucción de Rodríguez del Busto, que están ahí con todos sus productos. Gracias a Lili y a Arte y Joyas por su compañía. Y gracias a la gente de Olimpipro para toda su línea de barras de cereales, de granolas y de alfajores proteicos. En 7 días, por esta señal, poco serio.